¿Por qué Irán sigue sin responder? ¿Y lo que ese silencio dice sobre quién gobierna realmente en Teherán? Teherán acaba de perder algo que ningún ataque americano, ninguna sanción, ninguna presión diplomática podría haberle arrebatado. No un general, no una instalación nuclear, no $1.000 millones de reservas congeladas. Algo mucho más profundo y mucho más irreversible. La certeza de que alguien en Teherán todavía sostiene el bolígrafo y puede firmar. Washington espera una respuesta. La respuesta no llega. Y ese silencio no es una táctica. Es el síntoma de una parálisis decisional en la cúpula del Estado iraní que nadie en los grandes medios occidentales se atreve a nombrar claramente. Marco Rubio espera. Donald Trump amenaza con un Freedom Plus. Y la pregunta que nadie hace todavía es la siguiente. Si Irán finalmente responde, ¿quién exactamente habrá tomado esa decisión? El relato oficial lo conocen de memoria. Irán retrasa tácticamente. Teherán juega al póker. El régimen islámico, maestro del tiempo largo, prolonga las negociaciones para maximizar sus concesiones. Es la versión limpia, la que se repite en los estudios de Washington a Tel Aviv, de Londres a París. Pero esto es lo que las grandes redacciones evitan formular con claridad desde hace semanas. El silencio de Teherán no es una estrategia de negociación sofisticada. Es la señal visible de una fractura interna en la cúpula del poder iraní, entre un nuevo guía supremo en convalecencia, generales de la IRGC que se niegan a firmar lo que consideran una capitulación, y un equipo diplomático que avanza sin mandato claro. No es una coincidencia, es un sistema en crisis. Y entender esa crisis es entender por qué ni Washington ni Tel Aviv saben realmente con quién están hablando. Déjenme empezar con el dato más devastador. El que las grandes redacciones se niegan a tratar juntos porque juntos pulverizan dos relatos cómodos al mismo tiempo. Primer hecho, Mojtaba Khamenei, nuevo guía supremo desde el 9 de marzo de 2026, está en retirada estratégica, en convalecencia tras las heridas sufridas en el ataque que mató a su padre. Su silencio no es una ausencia diplomática calculada, es el síntoma de un motín interno. Según los análisis de inteligencia disponibles, varios generales de alto rango de los guardianes de la revolución se niegan a validar el acuerdo propuesto por Washington. Consideran que aceptar ese texto equivale a firmar su propia derrota estratégica. No es Irán negociando sabiendo exactamente lo que quiere. Es un Estado cuyo centro de gravedad decisional está fracturado. Segundo hecho, simultáneo. Según el Wall Street Journal del 9 de mayo de 2026, Israel construyó y mantuvo una base militar secreta en el desierto de Anbar, en Irak, sin el conocimiento de las autoridades de Bagdad, llegando incluso a atacar a soldados iraquíes que habían acudido a investigar actividades sospechosas para proteger la existencia de ese sitio. Un soldado iraquí murió. No fue un proxy iraní lo que Israel atacó. Fue un país soberano aliado de Estados Unidos, y Washington lo sabía. Estos dos hechos, tratados por separado, ya son graves. Tratados juntos, revelan algo fundamental que los medios mainstream se cuidan muy bien de formular claramente. El bloque estadounidense-israelí está tan fracturado como el bloque iraní. Y las negociaciones se desarrollan entre dos bloques de los cuales ninguno habla con una sola voz. No es una confrontación entre una potencia cohesionada y un adversario vacilante. Es un juego de póker de doble mesa, donde los jugadores de cada lado no se ponen de acuerdo entre ellos. Para entender esta doble parálisis, hay que mirar las cifras desde adentro, no desde afuera. Arabia Saudita rechazó el acceso a su base aérea de Príncipe Sultán para la operación Project Freedom Plus. La razón: Riad teme que el Plus signifique un ataque directo sobre los terminales petroleros iraníes, lo que desencadenaría automáticamente una respuesta sobre sus propias infraestructuras. Trump amenaza entonces con una operación cuyo aliado más poderoso en la región se niega a facilitar las bases de lanzamiento.
no es una asimetría de poder militar entre Washington y Teherán. Es una asimetría de intereses dentro del propio bloque americano, y los iraníes lo saben, y esperan que esa grieta se amplíe. Mientras tanto, 70 petroleros están bloqueados en las entradas de los puertos iraníes, según el CENTCOM americano. El bloqueo naval se mantiene, pero mantener un bloqueo no es suficiente para producir una respuesta diplomática, especialmente cuando el interlocutor todavía no ha decidido quién tiene el derecho a responder. Imaginen a un jugador de póker profesional que llega a la mesa con sus cartas, convencido de que su adversario juega un juego que conoce perfectamente. Farol, subida de apuesta, silencio calculado. Ha leído todos los manuales, ha ganado todas las partidas contra este perfil de adversario, pero esta noche algo es diferente. El adversario de enfrente no juega. Mira sus cartas, mira a sus socios alrededor, y sus socios se miran entre ellos sin decir nada. El croupier espera, la mesa espera, el jugador profesional sube la apuesta. Nada. Amenaza con abandonar la mesa. Nada. Y empieza a comprender, lentamente, que el problema no son las cartas de enfrente. El problema es que no hay un decisor al otro lado de la mesa. No alguien que se niegue a jugar, alguien que todavía no puede decidir cómo jugar. Y una partida de póker sin un decisor identificado no se gana, se estanca. Eso es exactamente la situación en la que se encuentran Washington y Tel Aviv frente a Teherán en este mes de mayo de 2026. Y mientras la partida se estanca, alguien en las gradas observa, toma notas y espera pacientemente que el tiempo haga su trabajo. Suscríbanse al canal ahora. Estos análisis llegan cada día sobre conflictos que cambian cada hora. En América Latina, en Europa, en todo el mundo, miles de personas han decidido entender lo que realmente está pasando. Únanse a ellos ahora y no se pierdan nada más. Y aquí están ahora los elementos estructurales que los medios mainstream se niegan a conectar. Por un lado, Israel ataca más de 85 objetivos de Hezbollah en 24 horas en el sur del Líbano, incluyendo una instalación subterránea de producción de armas. Por el otro, conversaciones Israel-Líbano están previstas en Washington los días 14 y 15 de mayo, con por primera vez representantes militares de ambos países alrededor de la mesa. Nunca desde el armisticio de 1948 habían participado oficiales en este nivel de negociaciones. Ataques y diplomacia avanzan simultáneamente. Y eso no es una contradicción, es una doctrina. Y mientras estas dos dinámicas coexisten, algo todavía más estructural se construye en paralelo en Gaza. Los Emiratos Árabes Unidos acaban de transferir $100 millones para financiar la formación de una fuerza policial palestina de 27,000 efectivos, confiada a una empresa de seguridad privada emiratí. La financiación de un Estado post-Hamás por el capital privado del Golfo, sin elecciones, sin mandato popular, sin autodeterminación palestina visible, se está convirtiendo en una realidad. Y nadie lo formula en estos términos en los grandes medios. Aquí está el golpe de gracia. El verdadero revelador de toda esta situación. Project Freedom Plus, la operación anunciada por Trump como el siguiente nivel de presión sobre Irán, no puede ser lanzada sin acceso a las bases sauditas. Arabia Saudita se ha negado, lo que significa que la amenaza del Plus es, a estas alturas, una amenaza sin infraestructura. Trump puede formularla, no puede ejecutarla al nivel descrito sin que Riad cambie de posición. Y aquí está la contradicción estructural que Washington se niega a admitir públicamente. La presión máxima ejercida sobre Irán depende de aliados que temen que esa presión máxima se vuelva contra ellos. Estados Unidos ha bloqueado su propio camino hacia la escalada por la fragilidad de su propia coalición. No es el fracaso de una táctica, es el fracaso de un modelo de alianza construido sobre intereses que divergen en el momento preciso en que la cohesión es más necesaria. Y el segundo mecanismo es todavía más profundo. La base secreta israelí en Irak no es solo una revelación militar,
Es la prueba de que la soberanía de Bagdad se ha vuelto teórica. Israel atacó a soldados iraquíes para proteger el secreto de esa base. Washington lo sabía. Washington no dijo nada públicamente, lo que significa que hemos entrado en una era en la que Estados Unidos tolera que su aliado ataque a un tercer país soberano, sin que eso afecte aparentemente las relaciones diplomáticas con ninguno de los actores. Irak se ha convertido en un teatro de guerra sin declaración de guerra, y nadie quiere nombrar esa realidad. En una sala a puerta cerrada, un general de la IRGC pone las manos sobre la mesa. No podemos firmar este texto. Si firmamos, reconocemos que los ataques eran legítimos. Reconocemos que nuestro programa puede ser congelado por decisión exterior. Un diplomático frente a él responde suavemente. Y si no firmamos, los 70 petroleros siguen bloqueados, y Freedom Plus llega. El general se levanta. ¡Que vengan! Hemos sobrevivido a cosas peores. El diplomático mira por la ventana. En voz muy baja dice, sí, pero esta vez el guía todavía no ha dicho que debemos resistir. En una oficina en Washington, un asesor deposita las últimas evaluaciones de inteligencia sobre la mesa. Mojtaba no ha comunicado ninguna directiva clara en 10 días. El equipo iraní en Mascate espera instrucciones que no llegan. Su superior lo interrumpe. Entonces, ¿con quién estamos hablando? El asesor duda. Con intermediarios que no tienen mandato para firmar. Un silencio. ¿Y los sauditas? Siguen negando Príncipe Sultán para el Plus. El superior se levanta. Da la espalda a la ventana. Entonces amenazamos con una operación que no podemos lanzar, con un interlocutor que no puede responder. Deja la frase sin conclusión. El asesor dice en voz muy baja, más o menos. En un muelle en Mascate, 2 diplomáticos caminan junto al agua durante la pausa de una sesión de negociación. Llevan esperando nuestra respuesta desde el viernes. El otro mira el mar. Y nosotros esperamos que nos digan qué respuesta dar. El primero sonríe. Entonces todo el mundo espera. Se detiene. La diferencia es que ellos tienen elecciones de medio término que se acercan. Nosotros tenemos tiempo. El agua chapotea contra el concreto del muelle. Los negociadores vuelven adentro. Cada uno retoma su lugar. Y ninguna decisión ha sido tomada. Si todavía están viendo este video, es porque entendieron que algo importante está en juego y que los medios tradicionales no se lo van a decir claramente. Suscríbanse ahora. Lo que ocurre en este mes de mayo de 2026 no es solo una crisis diplomática regional. Es la demostración en tiempo real de un principio que los teóricos políticos formulan desde hace años. Los sistemas de poder fragmentados no producen decisiones, producen retrasos, y los retrasos, en este contexto preciso, siempre benefician a quien tiene menos restricciones temporales. Las democracias con ciclos electorales cortos tienen una ventana decisional de pocos meses antes de que la presión doméstica haga imposible cualquier concesión política. Los regímenes que no dependen del sufragio popular no tienen esa restricción. La asimetría no es militar, es institucional, y en América Latina, donde la memoria de las presiones externas sobre la soberanía nacional es larga y profundamente arraigada, este mecanismo resuena de una manera particularmente clara. La pregunta no es si Irán es más fuerte que Estados Unidos. La pregunta es cuál de los dos puede permitirse esperar más tiempo. Y aquí está la cifra que guardé para el final, la que resume por sí sola todo lo que acaban de escuchar. 70. Es el número de petroleros actualmente bloqueados en las entradas de los puertos iraníes por el bloqueo naval americano. 70 buques inmovilizados. Semanas de presión máxima. Y sin embargo, todavía ninguna respuesta de Teherán. Esta cifra no prueba la fortaleza americana. El bloqueo se mantiene. Prueba que la presión máxima, aplicada a un sistema decisional fracturado, no produce decisiones. Produce silencio. Y ese silencio está devorando el calendario político de Washington mucho más rápido que cualquier contraofensiva militar.
En 2 años, el vacío decisional en la cúpula del Estado iraní habrá sido colmado de una forma u otra. O Mojtaba Jamenei habrá consolidado su autoridad e impuesto su línea a la IRGC, o un general de los guardianes de la revolución habrá tomado el control de facto de la política exterior. En ambos casos, el interlocutor de Washington en 2028 será radicalmente diferente al de 2025. En 5 años, la base secreta israelí en Irak habrá establecido un precedente estructural, el de la acción militar clandestina llevada a cabo por un aliado en el territorio de un tercer país soberano, con la complicidad tácita de la primera potencia mundial. Ese precedente será invocado. Será imitado en otros contextos. En 10 años, la generación de soldados y diplomáticos iraquíes que aprendió en 2026 que Israel podía atacar su territorio sin consecuencias diplomáticas, será la generación que decida la orientación estratégica de Bagdad. Y Bagdad elegirá en función de lo que vivió. Y la pregunta que deben hacerse ahora es la siguiente. Si la presión máxima no funciona contra un Estado cuyo centro decisional está paralizado y fracturado, y si la operación Freedom Plus no puede ser lanzada sin bases que los aliados se niegan a proporcionar, ¿qué lógica lleva a pensar que Washington todavía controla el rumbo de esta crisis? Si este análisis les permitió entender algo que los medios tradicionales no les habían dicho, suscríbanse ahora y compartan este video con alguien que merezca entender lo que realmente está pasando. Cada día, un análisis. Cada análisis, una verdad que nadie dice claramente. El siglo XXI no se gana esperando que el adversario responda. Se gana entendiendo por qué no responde y nombrando claramente lo que ese silencio dice sobre la mecánica real del poder. Teherán todavía no ha respondido, pero ese silencio habla, y el reloj no espera a nadie.